CDS, nuestra casa. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Dice también en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 29 y 30, dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos guía, Señor, que nos instruye cada día en tus caminos para llegar, Señor, a un estado de madurez y tener tu carácter, Cristo. Te pedimos que esta palabra que se siembra hoy en cada uno de nuestros corazones pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes el tema del principio de las primicias, el principio de las primicias. Y es que observamos en el contexto del Antiguo Testamento diferentes fiestas que se celebran en medio del pueblo de Israel y que Dios establece como mandato y como principio para hacer un acto al pueblo de Israel por medio de esas celebraciones. Tenían cada una de ellas un significado, tenía cada una de ellas un hecho que marcaba y que Dios quería recordarle al pueblo de Israel lo que Dios había hecho con ellos. Porque una de las cosas o problemas del ser humano es que muchas veces se nos olvida lo que Dios hace con nosotros. Pero la iglesia que está hoy en esta casa siempre se acuerda lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos diferentes fiestas, en la cual no vamos a entrar en detalle, pero vamos a nombrar algunas. Estaba la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura, donde conmemoraban que el Señor los redimió de Egipto, de la esclavitud, y los libró de los primogénitos, y libró a los primogénitos israelitas. También estaba la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, que es la que estamos hablando hoy, fiesta de las cosechas, del hebreo Bikurim. También de la fiesta del Pentecostés, quizás usted ha escuchado de la fiesta de Pentecostés, Shavuot, significa 50 porque se celebra después de 50 días de la Pascua. También estaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot. En esta conmemora la liberación y la protección en medio del desierto y en gozo por haberse completado toda la cosecha. Habían diferentes fiestas. Cada una de estas fiestas tenía una representación, tenía un acto que llevaba un impacto en la actitud y en el alma de todo israelita. Son principios y verdades eternas que se marcan en cada una de estas fiestas, y hoy nosotros no lo celebramos desde el punto de vista de la fiesta como lo hacían allí en el Antiguo Testamento, pero sí celebramos el principio que Dios dejó marcado, y es el principio de las primicias de la cual estamos hablando hoy. Como observamos en el libro de Éxodo capítulo 22 versículo 29 y 30, esa palabra se menciona: no demorarás la primicia de tu cosecha. Y cuando nos vamos al original hebreo de la palabra primicia, Bikurim, significa los primeros frutos de su cosecha, los primeros frutos de tu cosecha. Es como cuando tú siembras una planta, un árbol, sea de aguacate, sea de tomate, y la tienes allí regando todos los días, y cuando da su primer fruto, sientes una emoción por ese primer fruto que da tu árbol que sembraste en tu patio, en tu finca o donde lo tengas, y tienes un amor por ese fruto que nació. Ese primer fruto ellos lo tomaban de lo primero, y Dios así lo había establecido para poder llevarlo como primicia delante de Dios. También vemos en el libro de Números capítulo 18 versículo 12, dice: de aceite, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, diga conmigo, lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Esa palabra de primicias allí en el original, que significa reshit, significa la parte principal o lo mejor. Quiere decir que las primicias es algo apartado, lo mejor, lo principal de lo primero. Diga conmigo, lo primero
lo mejor y lo bueno, lo primero, lo mejor y lo escogido. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Eso es lo que significa las primicias. Ahora, si vemos el contexto de la economía del pueblo de Israel en aquel tiempo, podemos observar que su economía era con las cosechas. Eran todos estos frutos que se daban, el aceite de olivo, también la vid, los higos, diferentes cosechas habían en aquel tiempo, el trigo que se daba en aquel momento. Así eran sus campos, también con el ganado, los caballos, los bueyes y todos los animales que tenían en su economía. Si trasladamos la economía de aquel tiempo a nuestra economía de hoy, hoy nuestra economía está diversificada. Hay diferentes formas en cómo se mueve la economía. Y lo llevamos ya al punto de presentar a Dios nuestras primicias de diferentes formas, pero principalmente como una ofrenda que nosotros traemos aquí al altar de Dios, así como los diezmos, así como los votos o cualquier otro tipo de ofrenda que nos menciona la palabra de Dios. Pero específicamente hoy el tema de primicias tiene que ver con un significado que causa un impacto, que trae bendición a nuestras vidas cuando uno aplica este principio. Y este principio de las primicias es el que vamos a describir hoy con diferentes bendiciones que trae a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras vidas. Y yo quiero que usted tenga allí su Biblia abierta. Porque hablar de estos temas muchas veces las personas se predisponen, muchas personas se bloquean porque se ha transgiversado el tema de lo que es el dinero en la iglesia, de las finanzas. Y una de las cosas que la Biblia habla y menciona en cientos de versículos es el tema del dinero. Dios nos ha hecho mayordomos de los recursos que Él nos da. Todo lo que usted y yo tenemos, nosotros somos mayordomos fieles de esos recursos. Y el día que estemos delante del Señor, nosotros le rendiremos cuenta a Él de cómo nosotros hemos administrado todos los recursos que Él ha entregado en nuestras manos para administrarlos aquí en la tierra. Todo lo que usted y yo tenemos, sea carro, sea casa, todos sus activos, todo su patrimonio, todo pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, nosotros como mayordomos fieles debemos hacer buen uso y administrar bien los recursos que el Señor nos entrega y cumplir sus mandatos y entender lo que Dios quiere hacer cuando Él nos bendice financieramente o sobre todo cuando la palabra de Dios nos pide que nosotros demos una ofrenda, demos a la casa de Dios, demos al sacerdocio y demos para que la obra de Dios se expanda y crezca. Acabamos de ver un teatro en el cual muestra la necesidad y la meta que hay de esta casa de poder reconstruir el templo. ¿Cuántos están dispuestos a colaborar? Amén. Creo que hay más personas con amén que esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a colaborar? Amén, amén. Así es, un corazón dispuesto, con un corazón alegre, así como se disponía el pueblo de Israel cuando pedían ofrendas hasta tal punto que decían ya no traigan más, porque lo llevaban con gozo, lo llevaban con alegría, lo llevaban con emoción, celebraban, danzaban, cantaban cuando era el momento de dar una ofrenda. Pero ¿sabe? Muchas veces nosotros conocemos al Jesús Salvador, aquel que nació en un pesebre cuando llegaron los Reyes Magos y le dieron una ofrenda. Y conocemos a aquel que nos da salvación, que nos da vida eterna, que nos da libertad, que nos da sanidad. Pero muchas veces, de último, conocemos a Jesús como Rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros somos sus súbditos. Estamos sujetos a una autoridad. Y a una autoridad a la cual nosotros debemos darle honra. Una autoridad en la cual como rey nosotros debemos cumplir los preceptos, los mandatos que el rey establece. Y Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos establece en su palabra los principios que hemos de acordar. Pero muchas veces nosotros por diferentes causas nos hemos desviado de poder cumplir algunos principios y a veces hasta por falta de conocimiento.
malas prácticas que se han dado hablando acerca de las finanzas de la iglesia, donde muchas personas caen en manipulación. Por eso le digo, si usted tiene la palabra de Dios allí abierta, vamos a comprobar y a estudiar y a evaluar a profundidad, hasta donde podamos, cómo el Señor pide una ofrenda de primicias y por qué es bíblico este principio y qué es lo que causa este principio. Cuando usted está instruido en la palabra de Dios, y creo que aquí tenemos las herramientas para eso, ¿cuántos lo creen? Aquí estamos instruidos en la palabra de Dios para entender todo lo que Dios nos manda y todo lo que Dios nos dice en todos los contextos que se presenta la palabra de Dios. Entonces, hablando de este principio, el hebreo salía al campo de trabajo y al ver los primeros frutos, las primeras crías, los señalaba, los cuidaba para presentarlo luego al Señor en los días de la fiesta de Jehová como las primicias o lo primero que era para Dios. Diga conmigo de nuevo, lo primero para Dios. Entonces el pueblo de Israel siempre andaba pendiente de la cosecha, de lo primero, que era lo más bonito que tenían que darle a Dios. Mire, y hablaba esta mañana acerca de que las cosas para Dios debe hacerlas lo mejor, lo más bonito, lo más excelente, lo de mayor calidad, porque es para el Señor. A Él le debemos todo. A Él le debemos nuestra vida. No tenemos con qué pagarle al Señor. No es suficiente todo lo que nosotros hagamos para pagar el precio de la cruz del Calvario. Aleluya. Que dio a su Hijo unigénito, para que nosotros tuviéramos vida eterna y pudiéramos estar hoy en este lugar escuchando su palabra, en este recinto, y poder recibir del Espíritu Santo, y que tu vida y la mía se vayan transformadas y cambiadas por el Señor, con una palabra que fortalece, con una palabra que restaura, con una palabra que activa tu fe y no te vas igual, porque sabes que esta semana el Señor te va a sostener, el Señor te va a levantar, el Señor te va a cuidar, el Señor te va a proveer en todas tus necesidades, y sabes que tu pastor va allí contigo y que tú eres su hijo, y que como buen padre Él no va a dejar que tú pases necesidad, sino que Él está pendiente de ti, y que quizás a veces está en silencio y tú no lo escuchas y no lo entiendes, pero un buen padre siempre está pendiente de sus hijos. Y qué más buen padre que nuestro Dios. Bríndale un aplauso a Él. Por mucho tiempo se nos ha enseñado en la iglesia y a nosotros que nacimos con una cultura católica debido a la colonización de los españoles en todo el territorio latinoamericano, y en el que nos enseñaban a dar limosnas. Y cuando nosotros íbamos a la iglesia, y digo nosotros porque es una práctica que me enseñó mi abuela y que yo hacía porque eso se los enseñaron sus padres y nuestros abuelos, uno iba a la iglesia y daba de la monedita que tenía, y uno daba era de lo que quedaba, uno daba era de lo que sobraba. Hace días fui a una iglesia y pidieron una ofrenda y pasaron un baúl, y las personas pasaban adelante y lo único que se escuchaba eran puras moneditas caer. Y yo creo que la iglesia del Señor no está llamada para dar lo que sobra. La iglesia del Señor no está llamada para dar solamente unas moneditas. Hay aquellos que solo tienen una moneda y Dios ve su corazón y eso se los recompensa y se le multiplica. Pero al punto que quiero ir es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros le vamos a dar a Dios, debe ser una ofrenda que a Dios le agrade. No solamente lo que quede por allá, lo que me quedó en el bolsillo de ayer, lo que me quedó en la camisa, lo que tengo por allá guardado en la cartera que me sobró. No. Dios quiere que le demos lo primero, la mejor parte y lo escogido. Es un principio de las ofrendas, es un principio específicamente de las primicias. Tenemos que romper con esa maldición. Eso es una maldición de miseria, de mediocridad. Y esto lo digo con mucha propiedad, en la que hay que romper con la iglesia para poder llegar a alcanzar las metas de lo que Dios quiere para con nosotros. Y sabe, en el Antiguo Testamento Dios siempre está celebrando estas fiestas y siempre está hablando al pueblo de Dios para que se acuerden de Él, para que se acuerden quién los sacó de Egipto, para que se acuerden que Él es el que provee, el que da las riquezas. Porque es que el problema del dinero es que cuando se tiene dinero se olvidan de Dios.
Muchas personas están en necesidad, gloria a Dios, y vienen a la iglesia y luego Dios los bendice y llena sus lagares de mosto y sus graneros y luego no los vemos más en la iglesia. Y se olvida, y antes oraba todos los días y se hincaba y se arrodillaba, pero ya el trabajo y el dinero no le da el tiempo suficiente para buscar de Dios. Entonces el problema del dinero no es tenerlo, el problema del dinero es olvidarse del Señor, olvidarse de su casa y olvidarse hasta de uno mismo. Es decir, que esto tiene que ver con el corazón. Diga conmigo, corazón. Y Dios siempre está tratando en la Biblia con el hombre con respecto a la actitud del corazón. Por eso cuando Él establecía las fiestas y establecía los mandatos, decía: y no se olviden de Jehová tu Dios, que el que te sacó de Egipto, que fui yo, el que hice señales, el que hice maravillas, que yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas, que yo soy tu Dios el que provee. Y sin embargo había parte del pueblo que se olvidaba de Dios. Pero yo creo que en esa casa Betel hay gente que no se ha olvidado de Dios, que está en ese lugar y que está agradecida por todo lo que Dios ha hecho con ellos hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias y de consagración. Mire, hay tres características de un pueblo generoso. Tres características que marcan un pueblo generoso. Primero, un pueblo generoso no ve lo que recibe, sino ve lo que da. No está pendiente de pedir. Voy a la iglesia a ver qué me dan. Voy a la iglesia a ver qué me regalan. Voy a la iglesia a ver qué le puedo pedir al pastor o qué le quito al hermano. Hay personas que son así, lamentablemente, están mal formadas o vienen con esos malos valores de la calle. Y uno tiene que encargarse de formarlos y de decirle cuáles son los principios. Una iglesia generosa más bien se siente alegre y gozosa cuando sabe que va a dar y va a dar lo mejor para Dios. Aleluya. Una iglesia generosa siempre está pendiente de que cuando yo le voy a dar al Señor y le voy a dar un saco de cemento, voy a dar el de mejor calidad, porque el otro no dura nada, se seca, es malo cuando hace el pegamento. Voy a ser el mejor diezmador de la iglesia. ¿Cuántos se proponen esa meta? Usted tiene que orar correctamente según la voluntad de Dios. Muchas veces queremos orarle al Señor y decirle: Señor, bendíceme y dame y prospérame y dame las finanzas, gloria a Dios. Pero ¿será que estás orando en la voluntad de Dios? Y yo mencionaba esta mañana que muchas veces Dios presenta situaciones en nuestra vida para darnos señales. Y a esto me refiero. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Nosotros venimos a la iglesia y la iglesia es un lugar donde podemos transformar nuestra alma y nuestro espíritu. Y esa transformación por medio de Cristo y el Espíritu Santo que va haciendo en nosotros nos lleva a tener una vida en plenitud con Cristo, una vida abundante en la tierra y una vida eterna en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, a medida que vamos en ese caminar, dice su palabra: amado, yo quiero que ustedes sean prósperos en todas las cosas, así como prospera su alma. Es decir, que a medida de que usted va creciendo espiritualmente, también puede crecer en todas las áreas. Eso quiere decir que usted tiene el derecho, y Dios quiere también que usted viva bien, que sus hijos estén bien, que usted viva en su casa bien y que la casa de Dios también esté bien. Diga conmigo, bien. Y en ese trabajo hemos entrado a hacer este proyecto y poder comenzar a hacer la labor de protemplo en todos los primeros trabajos que hay que hacer en esta mensaje que hemos traído el día de hoy. Entonces, muchas veces Dios va a demandar a su pueblo, pero con el objetivo no de quitar el dinero, porque muchas veces se critica a la iglesia de quitar el dinero. No, el dinero y los diezmos son para los pastores. No. ¿Cómo cree usted que se sostiene toda una iglesia, toda una logística? ¿Cómo se paga la energía eléctrica? ¿Cómo se reponen las sillas cuando se rompen? ¿Cómo se sostiene un lugar y unas instalaciones? ¿Cómo se paga el transporte para ir a una campaña evangelística? ¿Cómo se paga una labor social que se hace a un enfermo o a un necesitado? ¿De dónde
dónde sale ese dinero? De los aportes, de las ofrendas que usted da, de cada ofrenda que llega aquí al altar del Señor. Y si nosotros ofrendamos de todo corazón y cada día nuestros graneros se llenan a causa del buen corazón de la iglesia, son mayores cosas las que podemos hacer. ¿Cuántos pertenecen a esta iglesia? Amén. Entonces, esa labor de poder dar de todo corazón, esa labor de poder entregarse al Señor por completo y cambiar el chip. Dile al que está a tu lado, cambia el chip. No es lo que yo voy a recibir, es lo que yo voy a dar. Otra característica de la iglesia generosa es que habla diferente, más allá de lo natural. Ay, pastor, pero ¿cómo vamos a comenzar a hacer ese proyecto en este mes? Y ahora que estamos con los útiles escolares de los niños que apenas van comenzando el colegio, y la inflación cómo está, y ahora que subió el aguacate y los plátanos y el queso, ¿cómo vamos a hacer, pastor? Casualmente tiene que ser en este mes, en este año. No. Una persona que es generosa, una iglesia que es generosa, no anda buscando razones para no dar, sino que anda creyendo en fe en donde Dios se vaya a glorificar para dar. Aleluya. Yo creo que aquí hay una iglesia generosa, una iglesia que cree, que camina en fe. Aleluya. No se pone a ver lo natural, porque usted no sabe los canales que Dios puede usar para bendecirlo a usted. Usted simplemente es un canal. Y comentaba en el primer turno, para que puedan entender de esta forma ilustrativa, usted es un canal, es como un acueducto en el cual Dios mira para poder bendecirte a ti y que por medio de ti pueda fluir la bendición financiera que pueda entregar en ti, y eso fluya en una red para con otros, para los que están a tu alrededor, para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para la iglesia, para los hermanos, para los pastores, y que a nadie le falte. Pero ¿qué sucede cuando un acueducto se rompe? Hay una fuga, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando un acueducto de agua y eso se rompe? Se va el agua y no hay agua en toda soledad, y ahí comenzamos a sufrir. Entonces, esas fugas hacen que haya un desvío de los recursos que estén pasando por ese acueducto para llegar al propósito que se quiere, que es que el agua llegue a cada lugar. Así Dios nos ve a nosotros. Nosotros somos unos canales, como unos tubos, como unos acueductos, donde Él puede obrar en nosotros de diferentes formas. Si usted está en una vigilia y está orando y usted se deja llenar por el Espíritu Santo, eso causa un efecto en su entorno, y el otro también comienza a recibir, y el otro también comienza a hablar en lenguas. Así mismo pasa en las finanzas cuando nosotros tenemos a Cristo. Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que dejar usarte y ajustar el acueducto para que tú seas un canal. Él te bendice para que tú bendigas a otros. Aleluya. Y Dios me está llevando en este momento a un pasaje cuando Él quería multiplicar los panes y los peces, y Él trae los panes y los peces y le dice a los discípulos: vayan y denle de comer a la gente. Y los discípulos: ¿pero qué vamos a hacer? Vamos a mandarlo a su casa a dormir porque ya es tarde, ya todo está cerrado. Y Él les dijo: no los van a dejar ir de aquí sin comer, tienen que darle de comer. Y ellos: ajá, ¿y qué vamos a hacer? Y Jesús le dijo: denme lo que tienen, 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo levantó y dio gracias, y se multiplicaron los panes y los peces. ¿Sabe qué era lo que Jesús quería hacer? Que sus discípulos fueran los multiplicadores. Pero como en ese momento no pudieron hacerlo y no sabían qué hacer, Él les dio la enseñanza y el ejemplo de lo que tenían que hacer para ser unos multiplicadores. Usted ha llegado a esta casa y Dios quiere hacerlo a usted un multiplicador de bendición. En poder bendecirlo a usted, en poder entregarle a usted diferentes formas de entregarle finanzas y entregarle recursos para que usted bendiga a todos los que están a su alrededor. Cuando Dios te bendice y tú retienes lo que Dios te da, entonces se cierran las puertas, porque el principio de Dios no está fluyendo. Es la siembra y la cosecha. Yo doy, Dios me da. Yo doy, Dios me da. Tú das y Dios me da. Es algo recíproco. Es un ciclo que va siempre en movimiento. Diga conmigo: en movimiento. Entonces, cuando nosotros frenamos ese ciclo, se cierra todo, y muchas veces nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
es entender cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona y cómo sus principios son aplicados. Los principios de Dios, todo principio que esté en su palabra y sea conforme a su palabra, siempre va a dar resultado. ¿Cuántos dicen amén? Así es el principio de las primicias. Y la tercera característica de la iglesia generosa es que es un pueblo agradecido. Les decía, está pendiente en lo que da y no de recibir. Está hablando diferente, con fe, de forma sobrenatural y no quejándose. Y tercero, vive agradecido. Un pueblo generoso vive agradecido. ¿Sabe por qué? Porque sabe que su proveedor va con él y todo lo que falte, él lo va a proveer. Yo siempre he hablado esto y le he comentado a mi esposa y siempre lo comparto. Cuando yo estaba muy pequeño, pasé mucha necesidad, quizás como usted también, en un pueblo que estaba fuera de la ciudad. Y vivía solo con mi madre y mi hermana. Y una vecina una vez nos dio la cena, 2 empanadas, una para mi hermana y la otra empanada para mí. Quedé con hambre y mi madre se acostó sin comer. Muchas veces nos íbamos al colegio, lejos, a kilómetros a pie, porque no había para pagar un transporte. En un momento lo tuvimos y luego... Muchas veces mi madre se acostaba allí después que había tomado y estaba amanecida. Yo me levantaba a planchar el uniforme de mi hermana y el mío para poder irnos al colegio y no faltar. Situaciones que como usted también quizás ha podido pasar en la vida, pero que también nos ha enseñado. Y cuando llegué a mis 14 años en Cristo, yo pude entender que Cristo era mi salvación y que Él iba a cambiar toda mi vida. Entonces, cuando Él llega a mi vida, yo comienzo a ver su bendición en todas las áreas de mi vida. Y toda la necesidad que yo pasé, Cristo comenzó a formarme. Tampoco viví con mi padre. Él comenzó a ser mi padre. Él comenzó a ser mi protector, mi guía, mi consejero. El que me daba sabiduría para hacer todas las cosas. El que me ha dado entendimiento. Entonces mi fe comenzó a desarrollarse de una forma que yo decía, si hoy Cristo me dio 2 empanadas para comer, yo sé que mañana estoy seguro que no voy a pasar hambre. Si yo mañana, hace 10 años, estaba en necesidad, que son a las necesidades diferentes de hoy. Y sé que de aquí a 10 años lo que hoy no tengo lo voy a tener. Es una fe que se va desarrollando. Aleluya. Por lo tanto, yo no me preocupo ni me estreso cuando me falta algo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, como decía Pablo. En Venezuela lo tenía todo, luego no teníamos nada. Ahora llegamos aquí, lo estamos volviendo a tener. Es un ciclo. Dios es un Dios de ciclo. Es aprender a vivir y depender de Él. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que no temas. No dejes de venir a la iglesia cuando pases por necesidad. No te pongas a pelear con Dios cuando algo falta o no hay. Porque Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Dios siempre está pendiente de lo que necesitan sus hijos. Él sabe los tiempos. Él sabe las formas. Nunca vamos a ganar una pelea al Señor. Nunca. Simplemente espera en silencio. Sé obediente. Sigue buscándolo a Él. Y Él sabe en qué momento va a responder. Porque Dios nos ama con un amor tan grande. Nosotros no llegamos a ese amor. Él nos ama con un amor tan grande y nos ha perdonado tantas y tantas y tantas veces que hoy estamos aquí y Dios está hablando a tu corazón. El primer beneficio del principio de las primicias es que las primicias es una señal anticipada de que Dios te va a bendecir. Diga conmigo, señal anticipada. ¿Por qué? Vámonos a Deuteronomios capítulo 26. Deuteronomios capítulo 26. Yo todavía no me hallo predicando en tablet. Me gusta es la Biblia porque uno ahí tiene el versículo y sabe cómo manejarlo para allá y para acá, pero uno se tarda buscando entre versículo y versículo, a pesar de que uno lo tenga acá. Deuteronomios capítulo 26, versículo 1, dice así. Tome nota, anótelo para que tenga allí cómo es el principio de las ofrendas de las primicias. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, es decir,
Cuando hayas entrado, Dios está hablando en un tiempo futuro. Hay una expectativa de un buen futuro. Hay un futuro glorioso cuando tú preparas una ofrenda de las primicias o cuando Dios te demanda una primicia. Dices, Deuteronomios 26:2, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Las primicias es de la tierra que Dios te da. Por lo tanto, si Dios te demanda una primicia es porque te va a entregar una tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra donde hay bendición. Yo no sé cuál es la bendición que tú estás esperando para estos tiempos o que le has pedido a Dios en los últimos meses o últimos años. Pero si Dios demanda una primicia es porque tiene tu tierra preparada. Aleluya. Activa la fe en tu corazón el día de hoy para recibir de Dios. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Y aquí quiero hacer una pausa con respecto a un punto muy importante, porque ellos tomaban las frutas y los ponían en una canasta y lo llevaban al sacerdote. Pero hay un versículo que me gusta bastante y eso lo he enseñado en diferentes ocasiones, y es en el libro de Deuteronomios capítulo 14 versículo 22. Dice, en el mismo libro de Deuteronomios capítulo 12 versículo 22. Me permite un momento. 14:22. Sí. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las, ¿qué dice allí? Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Por qué Dios aplica este principio? Para que aprendamos a tener temor de Él. Pero hay algo que hace énfasis y lo aparta allí con una coma, comenzando el versículo 2. Y dice, indefectiblemente. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? Estamos hablando que tenemos que tener para Dios lo mejor, lo primero, lo escogido, el fruto más bonito. Cuando se establecen las ofrendas allí en el Antiguo Testamento, cada una tenía sus características y no podían tener defectos. Aleluya. Por eso yo traje esta cesta con estos frutos. Y mire esta manzana. ¿Usted le ve algún defecto en esta manzana? Está muy buena. ¿Cómo es el fruto que se le debe dar al Señor? Indefectiblemente. Cuando usted trae una ofrenda al Señor, no traiga billetes rotos, feos, dañados y arrugados. Porque Dios está viendo tu corazón. A Dios se le da lo mejor. Porque aquí estamos con vida, aquí estamos bendecidos, aquí estamos en su casa, tenemos aire acondicionado, no pasamos calor, tenemos salud, sus hijos están bien, ya lo he repetido varias veces, pero quiero es que me entienda por qué tenemos que darle lo mejor al Señor. Entonces, las ofrendas para el Señor no son a la mitad, no es de lo que sobra, no es de lo feo, no es de lo arrugado, no es de lo roto. Es de lo mejor, el mejor billete, el de mayor valor, el indefectible. Claro, no le estoy diciendo que deje de proveer su hogar, no. Por eso Dios nos llama a ser mayordomos fieles de nuestras finanzas y poder organizarnos, lo del Señor, lo de la casa y todo lo que uno tiene que cumplir con responsabilidades. Ay, pastor, es que a mí no me da para poder cumplir con todas las responsabilidades. Situación de muchos, sí, pero Dios provee para todo.
y decía esta mañana que muchas veces cuando Dios te envía una necesidad y tú no entiendes por qué, es porque Él te está dando una señal para que tú produzcas más. No para que dependas simplemente de un empleo y pidiendo y quejándote para que te den un aumento. No, Dios quiere que tú seas productivo. Y si Él tiene que darte otra fuente para producir, yo creo que Él puede bendecirte para que tú produzcas. Y su palabra dice que Él bendice el trabajo de nuestras manos. Así que simplemente trabaja, simplemente produce, que Dios es el que se encarga de bendecir. Aleluya. Entonces, la ofrenda se daba indefectiblemente. Aleluya. Mónica, ¿puedes ayudarme? Y agarraban la cesta con todas las frutas y la presentaban delante del sacerdote. Entrégaselo a los pastores, por favor. Eso es para ellos. Para que meriende, pastor. Me invita. Entonces, llevaban la ofrenda delante de los sacerdotes. Una ofrenda con frutas perfectas, con las cosechas. Mire, si habían personas que estaban muy lejos, porque lo hacían en los tiempos de la fiesta, dice la palabra allí específicamente que los que estuvieran lejos, dice que ellos vendían lo que tenían y llevaban era el dinero. O sea, más específico no puede ser la palabra de Dios. Y los que tenían incluso algunos frutos, por ejemplo las uvas y los higos, ellos lo intercambiaban porque sabían que los frutos podrían permanecer más en conservación y cuando llegaran a la ciudad podían ofrendarlo. Cada quien según su forma en el lugar donde estaban, pero todo llegaba bien para el Señor. Y yo creo que de esa forma usted y yo podemos organizarnos para darle al Señor como debe ser. Y comenzar a cambiar esa mentalidad que muchas veces nos enseñaron a dar lo que sobra, a dar lo poco, lo mediocre, quizás, y comenzar a pensar mejor primero para con uno mismo, y depende de lo que yo pienso y tengo en mi corazón y en mi espíritu, lo doy a mi alrededor primeramente para Dios en la casa del Señor. Es algo de cambiar la mentalidad. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Ya no es la mente del mundo. Ya no son los valores que aprendimos allá. Ya no es la costumbre de la casa donde yo viví con mamá, con papá, con abuela. No. Ahora yo comienzo a tener la mente de Cristo y la mente de Cristo es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en su corazón? Entonces hay nuevos valores, hay nuevos principios, hay nuevas prácticas y yo comienzo a practicar esos principios y yo comienzo a dar fruto y comienzan a ver, y ese que pasó, que ahora es evangélico, pero veo que le va bien, que está diferente, que le está yendo mejor, que Dios lo está bendiciendo. Yo no sé qué es lo que está haciendo, pero algo está pasando en él, pero es que Cristo está en ti, tu mente está cambiando, tu mente se está transformando y el Espíritu Santo está haciendo la obra y entonces el testimonio comienza a ser visible sin que tú lo hables. Aleluya. Dice Deuteronomios 26, donde estábamos: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar en que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Hay tres cosas que suceden cuando estamos leyendo este versículo, y es que, como mencionábamos hace rato, hay una actitud de gratitud. Diga conmigo, gratitud. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios, todo proviene del Señor, toda provisión viene del cielo. Segundo, hay una dedicación, se está dedicando, dice allí, lo pondrás en una canasta, vas a ir al lugar. Es decir, que cuando yo dedico a Dios lo que estoy dedicando, lo que estoy consagrando, estoy asegurando lo que viene a futuro. Quiere decir que a principios de año, cuando tú das tus primicias y traes a la casa del Señor tus primicias, tú estás consagrando y dedicando todo el año conforme a lo que represente esa primicia que tú estás dando en ese momento. Estás asegurando tu futuro. ¿Sabe por qué? En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos de que Cristo en su resurrección con relación a que Él fue las primicias. Eso está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Puede buscarlo allí o anotarlo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Vamos a leer allí donde dice, acá:
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es un hecho. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo como las primicias. También se nos dieron las primicias del Espíritu en Romanos 8:23. Aleluya. Entonces hay una afirmación y confirmación de que Cristo, y en el Nuevo Testamento las primicias siguen estando vigentes, y también ahora con un valor adicional, un valor invaluable, porque es Cristo que ha resucitado y lo que le sigue es la iglesia. Es decir, Cristo dando el ejemplo de las primicias, de Él como primero. Aparte de que Dios entrega a su Hijo unigénito por su iglesia, se entrega a Cristo como primicia y Él mismo resucita, aleluya, y sabe que pronto la iglesia va a estar con Él y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos están acá? ¿Qué más afirmación que esa? Pero mientras tanto Cristo viene por su iglesia, tenemos las primicias del Espíritu, aleluya. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en ese lugar? Tenemos esa bendición de poder tener al Espíritu Santo con nosotros. Entonces hay una tipología del Antiguo Testamento con el Nuevo, donde yo veo cómo Dios demanda al pueblo las primicias y el poder dar a Dios, pero también el Nuevo Testamento nos da un reflejo de cómo Dios mismo, Él mismo se da en primicias cuando Él resucita y se entrega por su iglesia, y también nos deja su Espíritu Santo con las primicias del Espíritu, para que nosotros tengamos al Espíritu Santo en este lugar y podamos andar en medio de las aflicciones de este mundo y llegar hasta la meta final, hasta que Él venga por su iglesia. Aleluya. Todo está conectado, todo está afirmado. Aleluya. Y dice el versículo, y la tercera característica que estábamos hablando de gratitud y dedicación, la tercera es la confianza, que podemos tener la confianza de que siempre va a venir algo bueno. Aleluya. Porque sabemos que si Cristo se dio como primicias y resucitó, sabemos que va a haber una pronta venida y nosotros nos vamos a ir con Él. Es decir, por eso le decía que las primicias representan una señal de que algo viene, algo bueno viene. Aleluya. Es decir, que cuando tú le das a Dios y entregas tus primicias y te entregas a Él, y tu corazón está cumpliendo los mandatos de Él para darle a Él lo mejor, para darle a Él lo excelente, lo de mayor calidad, conforme a la actitud de tu corazón y lo que tengas en tu bolsillo, pero lo que hay en tu corazón, entonces eso representa siempre un futuro glorioso, una victoria asegurada. Aleluya. Sabemos que cuando Cristo venga por su iglesia va a suceder algo glorioso, celebraremos las bodas del Cordero con Él, pero mientras estemos en esta tierra, Cristo nos sostiene y mantiene nuestra victoria asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 3 del capítulo 26, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le vas a decir: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios, que es lo que va a hacer el pastor ahora con las primicias de los que van a aportar. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y dice el versículo 6 del capítulo 26, escuche bien: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Aleluya. Yo no sé si el año 2022 para ti fue un año de maltrato, fue un año donde fuiste golpeado, fue un año donde heridas se volvieron a abrir, fue un año donde fuiste golpeado emocionalmente. No sé por qué situación pasaste, por tiempos de aflicción, por tiempos de dolor, o quizás en algún momento te sentiste utilizado, te sentiste quizás que en tu trabajo te humillaron, te rechazaron, o el lugar donde tú estabas. Pero sabe, dice el versículo 7, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Aleluya. Aquí hay un pueblo que clama, aquí hay un pueblo que ora, aquí hay un pueblo que intercede, y en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, aquellas heridas que fueron abiertas, hoy el Señor está aquí escuchando tu clamor para darte respuesta. Aleluya. Para dar solución a tu caso, para ser Él tu juez, para estar Él delante de ti y traer bendición a tu vida.
Por eso el clamor nunca puede dejar de ser. La oración nunca puede dejar de cesar. Orad sin cesar, dice la Biblia. Pase lo que pase, maltrato, aflicción, rechazo, servidumbre, te traten como te traten, estés donde estés, mantente firme, siempre fiel al Señor, clamando y orando que Él te dará respuesta. Y dice el versículo 8: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, aleluya, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, aleluya. Esa es la tierra que Dios tiene preparada para ti. A su tiempo y según su voluntad, Él la manifestará en tu vida. Dios no quiere lo peor para ti, Dios quiere lo mejor. Lo que pasa es que a veces tiene que formarnos. Y tiene que formarnos el carácter para saber manejar la bendición que Él nos quiere entregar. Porque a veces hay bendiciones tan grandes, pero tan grandes que Dios nos quiere entregar, que de pronto si no las entrega, quizás hasta nos perdemos. Es como si usted le dijera a su hijo de 10 años que le va a regalar un Ferrari de último modelo. Y un Ferrari de último modelo, wow, maravilloso. Un carro que corre durísimo y cuesta mucho y es lujoso, pero monte a su hijo en un carro, en un Ferrari, y que lo maneje a toda velocidad por una vía principal, a ver qué va a suceder. Así es Dios con nosotros. Aunque Él nos ha prometido y nos quiera dar un Ferrari, no nos va a entregar hasta que tengamos la edad y la madurez adecuada para saber manejarlo. Así Dios trabaja con las bendiciones y Él está preparando tu corazón, está preparando tu entorno, está formando tu carácter para bendecirte, porque lo que Él tiene prometido para ti es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y dice el 10, ya te afligiste, ya fuiste maltratado, pasaste por servidumbre, clamaste, oraste, Jehová te oyó, con brazo fuerte te defendió, te sacó del lugar de donde estabas, te bendijo, te metió en la tierra. Ahora, ¿qué sucede? Ahí está, versículo 10. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de tu Dios. Es decir, que las primicias son entregadas delante del Señor en la casa de Dios. Y dice, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y sobre todo, dice el 11, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque como les decía hace unos minutos, cuando Dios te bendice a ti, bendice tu casa y todo tu alrededor. Aleluya. Todo lo que está en tu entorno es bendecido. Todo lugar donde tú llegas es bendecido. Todo lugar que tú pises es bendecido, porque la bendición de Jehová te acompaña a aquellos que le temen y viven justos delante de Él. Aleluya. Esta es la señal anticipada de las primicias. Como segundo principio o beneficio de este principio de las primicias, es que las primicias son una bendición para tu casa. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Ezequiel 44, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Escuche lo que dice aquí. Para que repose la bendición en vuestras casas. Aleluya. Cuando usted trae una ofrenda y da las primicias al Señor, ofrendas de primicias al Señor, quiere decir que el Señor está reposando su bendición sobre tu casa. Aleluya. Hay un versículo en la Biblia donde dice la palabra de Dios, ayer lo estaba estudiando, que dice, van a traer las primicias del lugar de donde habitan, es decir, desde sus casas. De allá lo traen y para allá va su bendición. Por eso les decía que esto es un ciclo de siembra y cosecha, de va y ven.
traigo de mi casa, traigo de mi cosecha, traigo de lo que Dios me da, pero Dios me devuelve por multiplicado y me trae con bendición y reposa sobre mi casa para seguir multiplicando mi cosecha, para seguir multiplicando mi ganado, para seguir multiplicando el trabajo de mis manos y todo lo que yo emprenda. Aleluya. Entonces, cuando tú y yo ofrendamos al Señor y damos nuestras primicias para que repose la bendición en vuestras casas, porque Dios está interesado en bendecir tu familia. Dios está interesado en que tus hijos les vaya bien. Dios está interesado en que tus padres les vaya bien, tengan salud, sean vigorosos y caminen siempre con el Señor. De que todos tengan salvación y algún día nos encontraremos todos en el cielo junto con el Señor. ¿Sabe? Dice... Aquí menciona, Dios quiere darte la mejor cosecha y por eso espera la semilla correspondiente. Como les mencionaba, indefectiblemente, Dios no quería de su pueblo sacrificios en descomposición o despedazados por fieras. Dios en ciertos sacrificios aceptaba palomas en lugar de carneros, según la situación económica del oferente. Aleluya. Si usted es una persona que quizás es difícil de que tenga un billete de 100,000 pesos, porque no es su nivel económico. Dios no le interesa cuánto es la cantidad. Hay a veces personas que se desviven porque sepan y vean la cantidad de lo que ellos dan. Esa ofrenda no es agradable delante de Dios, porque Dios no toma en cuenta es cuánto tú puedes dar en cantidad. Dios siempre va a evaluar es tu corazón. Tu corazón. Que si tú sabes que te esforzaste y saliste a la calle y hiciste hoy 30,000 pesos, pero de esos 30,000 pesos tú viniste alegre y diste 5,000 pesos en la casa del Señor, eso Dios lo valora más que aquel que pueda traer 100,000 porque quiera lucirse o quiera demostrar que está dando en la casa de Dios. Entonces no es cuestión de quitarle dinero a los feligreses. No es cuestión de andar manipulando, quitarle dinero a la iglesia. Es cuestión de principio para que usted y yo seamos bendecidos. Es cuestión de que el reino de Dios se expanda, se extienda y que todo se pueda cubrir y que todos tengamos todas las necesidades cubiertas, así como hacían en las iglesias del Nuevo Testamento. Pablo mandaba pedir ofrendas por todas las iglesias y esas ofrendas eran llevadas a la iglesia que estaba en persecución en Jerusalén, que se tenían que reunir en casas porque no podían reunirse en las sinagogas porque eran perseguidos, los mataban a causa de predicar el evangelio. Y Pablo en esa labor de poder recolectar las ofrendas, y hay una ofrenda que recibe Pablo de Epafrodito. Tal era la ofrenda que dice que era de olor fragante, que era una ofrenda aceptable. Imagínese usted el valor de esa ofrenda. Pero así como Pablo aceptaba ese tipo de ofrendas, también decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Es decir, que Pablo en algún momento tuvo, pero en algún momento no tuvo. Pero Pablo estaba claro hacia dónde iba y a quién le servía. Y ese es el usted y yo que está hoy en esta casa. Aleluya. Tenga mucho o tenga poco, sabemos a quién servimos y seguimos adelante porque Dios es quien nos sostiene y quien nos bendice. Él sostiene nuestra casa. Él reposa sobre nuestra casa. Y Él es quien nos ayuda en todas las cosas. Y como tercer principio es que las primicias traen protección, traen multiplicación. Hablamos de que es una señal anticipada de que algo bueno Dios tiene preparado para ti. También de que Dios, las primicias son una bendición para tu casa porque Dios reposa sobre tu casa con este versículo que acabamos de ver de Ezequiel 44:30. Y ahora vemos que Dios trae protección y multiplicación y eso lo observamos en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aleluya. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Quiere decir que cuando yo honro al Señor, la palabra honra viene del griego timao, que significa premiar, valorar, reverenciar, atender. Es decir, cuando honrar a Dios es reconocer que todo es y proviene de Dios. Aleluya.
Entonces, cuando yo honro al Señor y hay una actitud en mi corazón de poder atender el llamado de nuestros pastores de la iglesia en servir en la obra de Dios, de aportar para el templo, de aportar para una actividad, aleluya, entonces viene bendición y tus graneros son llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros muchas veces, a veces habían escaleras y tenían como 2 pisos y tiraban toda allí, toda la cosecha de lo que había en ese lugar. Dice acá, debajo del piso en cuartos o construcciones que tenían una puerta arriba y una abajo, y por la de abajo sacaban lo que habían depositado arriba. Eso eran los graneros. Imagínense todo lo que se tiene que llenar un granero para poder rebosar y poder tener todo el granero lleno. Había que meter toda la cosecha de lo que había allí. Aparte, el lagar era el lugar donde se depositaban las uvas y allí eran pisadas y se obtenía el jugo. Y mientras esto se hacía, habían cantos de alegría y por la cosecha y la bendición de Dios. Aleluya. ¿Cuáles son tus graneros hoy? Tus graneros son donde tú recibes tus recursos para poder sustentarte día a día. En aquel momento eran donde guardaban los alimentos para alimentarse. Pero hoy tus graneros están en tus casas, en tus cuentas de banco, donde tú guardas tus recursos. Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tus graneros en la forma como tú lo tengas, sea en efectivo, sea en cuenta bancaria. Cuando tú honras a Jehová con tus bienes, aquí dice la palabra, no hay nada añadido, no hay nada quitado, no hay ninguna palabra añadida. Simplemente la palabra de Dios es, y te promete la palabra, de que cuando honras a Dios con tus bienes, aleluya, entonces tus graneros van a ser llenados con abundancia. Diga conmigo, abundancia. No con lo poquito, sino en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, abundar y rebosar. 2 palabras allí claves que Dios hace cuando Él bendice. Y derramará bendición hasta que sobreabunde. Cuando se multiplicaron los panes y los peces, sobró. Dios siempre cuando bendice, te va a bendecir de sobra para que sepan que Él es Dios. Y para que también des a otros. Entonces, debemos honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias. Y nuestros graneros serán llenos en abundancia y nuestros lagares de mosto. Dios promete abundancia y multiplicación. Y para cerrar, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3. Desde el capítulo 4 de Génesis sucede este hecho de las primicias. Fíjese, dice allí el capítulo 4 de Génesis, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué fue lo que llevó Caín? Una ofrenda a Jehová. Dice el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vea bien las características. De los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordo de ellas. Aleluya. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, por la actitud que hubo en su corazón. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y esta es la primera contienda que vemos aquí en la Biblia, de Caín y Abel por causa de una ofrenda, por causa de la actitud del corazón con respecto a la ofrenda, en la que Abel puso lo primero y puso lo mejor y lo escogió, y Caín simplemente agarró una ofrenda porque era de las que tenía allí. Por eso es que yo le digo que de lo primero, lo mejor y lo escogido es para el Señor. ICBS, nuestra casa.